Sí. INDEC, precios mayoristas, ¿qué número? Precio mayorista 2.8% arriba, bastante más que lo que había dado la inflación general, que había dado 1.9%. Esto se explica, si podemos bajar un poquitito el gráfico para que se vea la parte inferior, ahí estamos. 5.7 fue el aumento de importados, productos importados, 2.6 lo que es productos nacionales. Está la discusión en el mundo de los economistas y las consultoras si esto es un predictor de lo que puede ser agosto. Uno te dice no, para nada, no tiene nada que ver. Otros te dicen, ojo, porque esto te está mostrando que hay cierto aumento de precios que no trasladó todavía a los precios minoristas, a lo que uno percibe después en las góndolas. Así que habrá que ver. Esto es julio. Esto es julio, esto es solamente julio. Comparamos julio mayorista, que es 2.8, contra el 1.9 del IPC de julio también. Claro. Obviamente mucho menos la inflación general. Así que veremos si en agosto hay un poco de traslado de esto, de este aumento que sí se vio particularmente lo que es importados, una suba del 6%, bueno, la mitad de lo que fue la inflación la mitad de lo que fue la suba del dólar durante julio. Bueno, vamos a sumar a Lorenzo Sigó Gravina. Gracias por venir, Lorenzo. ¿Es un predictor? ¿Tiene su propia dinámica que no necesariamente se replique en el índice de precios de agosto, un mes en curso? A ver, primero, si es un buen predictor es sobre los bienes. Y entre los mayoristas y los minoristas hay siempre un desfase. Incluso los ves vos en el precio del ganado de vacuno, que primero sube el mayorista, después pasan 2 semanas y sube el precio en las carnicerías. Pero solo de los bienes, y obviamente el IPC son bienes y servicios, que tienen además los servicios su dinámica propia. Y en general, en todos los momentos de corrección cambiaria, siempre tenés que los precios mayoristas siguen mucho más fielmente al tipo de cambio y los precios minoristas mucho menos. El traslado se ve más en mayoristas que en minoristas. Y porque principalmente son bienes importados, entonces la conexión es muy directa. ¿Cómo están viendo ustedes la inflación de agosto en la consultora? ¿Cómo viene? La primera semana de agosto vimos un poquito de aceleración, cerró en 1%, eso para una primera semana es un número razonable, pero un poco más alto que julio, y con lo cual estamos viendo entre 2 y 2,5, quizás también ahora el dólar bajando un poquito ayude a contenerlo más cerca del 2, del 2,5, pero sí, va a seguir la aceleración, pero va a ser, como viene siendo, muy marginal, muy acotada de la inflación, y creo que después de la corrección cambiaria que hubo... ¿Y se corta en agosto o puede haber goteo meses siguientes? Hay algunos colegas tuyos, te nombro Broda, por ejemplo, que dice que tenés inflación con un piso del 2% de acá hasta octubre. ¿Ven algo así o no? No necesariamente, y sobre todo depende de lo que pase con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se queda más planchado en los niveles actuales, a costo de recesión, a costo de tasas altísimas, etcétera, etcétera, pero si se queda planchado hasta octubre, yo ahí sí creo que volvemos a perforar el 2%, habrá que ver si es en septiembre o octubre, pero sí probablemente abajo del 2%. Lorenzo, en este momento la política condiciona a la economía, considerando las elecciones de septiembre en Provincia de Buenos Aires y la de octubre a nivel nacional. A ver, todos los años electorales hay incertidumbre electoral, hay un comportamiento precautorio de los agentes, eso es sabido, era sabido y será sabido. Digo, quizás en 40 años cambie la Argentina, pero es algo que, digamos, era esperable. Quizás lo que sorprendió fue que todo sucedió muy rápido y en julio. Uno veía, bueno, agosto, septiembre, bueno, pasó todo lo que pasó, y después también la reacción muy contundente del gobierno. Digo, hay una política monetaria que es la que dice el Banco Central, el acuerdo con el fondo, etcétera, y después la realidad que cuando el dólar subió, se acabó todo. La tasa dejó de ser endógena y la pusieron de punta, con los tapones de punta, para bajar o contener el dólar. Y ahí también es el manual de todo gobierno, un año electoral. El dólar tiene que estar lo más tranquilo, planchado para las elecciones, y en particular este gobierno que creo que su principal logro, o que puede sumarle muchos votos de cara a las legislativas, es la baja de la inflación, que efectivamente finalmente hace un par de meses que viene estando por debajo del 2%, e incluso si en agosto lo supera, sería algo transitorio si logra contener al dólar. Después podemos hablar del costo, ¿no? de esta estrategia. Decir, ¿esto llega hasta octubre, después el gobierno se da vuelta y hace otra cosa, o puede mantener algo de lo que estamos viendo ahora? Sí sé que no podés... las tasas altas y demás. No podés mantener estas tasas reales, son realmente recesivas, pueden generarte problemas en la cadena de pago. Una empresa que estaba bien, que era rentable, pero simplemente está... cheque se fundió, está en problemas. Por eso digo, una empresa que estaba bien, que tenía rentabilidad, etcétera,
Si simplemente porque necesitaba colocar deuda no puede hacer, entra en un problema a pedir a tasa más alta. Y bueno, claro. Entonces eso no puede seguir. De hecho, las tasas de interés reales del 2% mensual en la Argentina no hemos visto, no sé. Estábamos buscando justamente en Equilibra, a ver, ¿cuándo fue que pasó? Sí, con Sturzenegger algo subieron las tasas, pero después la inflación se aceleró, entonces finalmente no fue tan alta. Estos niveles de tasa de interés reales del 2% mensual no son sostenibles. La pregunta es, se sale virtuosamente como dice el gobierno. El gobierno básicamente dice, esta presión cambiaria que existe ahora, se terminan las elecciones, obviamente con un triunfo del oficialismo, pero, y se despeja el riesgo Cuca, como le dice. ¿Septiembre u octubre? Porque hay mucha distancia entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Son 40 días. Sí, y además, yo creo que la tensión va a seguir hasta las legislativas nacionales, digamos. ¿Y se puede convivir con esa tensión, con esta volatilidad? Sí, a costo más recesivo, problemas, alguna empresa que quizás no tenía un problema financiero que lo pasa a tener justamente por esta convivencia con estas tasas tan nocivas para el nivel de actividad, para el financiamiento, incluso para el propio fisco, ¿no? Que tiene que renovar su deuda en pesos a tasas muy elevadas. Pero creo que se llega. Obviamente, si en el medio, el 7 de septiembre, vos tenés una elección del gobierno nacional muy buena en provincia de Buenos Aires, bueno, y la tesis del gobierno es que en la medida que haya Milei para rato o que el kirchnerismo, o las chances de un retorno al kirchnerismo sean más bajas, menos tensión cambiaria y más rápido vamos a poder volver a la normalidad, bajar las tasas, etc. Si eso pasa en septiembre o en octubre, lo veremos. Y la otra es, bueno, y si finalmente no era el riesgo político o la incertidumbre... Claro, es otra cosa. Bueno, ahí lo lógico sería no podés vivir con esas tasas, entonces que corrija el tipo de cambio, no le falta mucho. Cuando acordamos con el fondo, ellos decían, los técnicos hablaban de entre un 15 y un 25% de atraso, el tipo de cambio real. La verdad que con toda esta suba, bueno, ahora se revirtió en parte, pero una buena parte de eso, la mitad, un poquito más, poquito menos, está hecha, faltaría el resto. Y si vos corregís el tipo de cambio real, si ya está más en equilibrio, no necesitas tener la tasa muy alta para contenerlo. Entonces, esa sería la otra salida. Obviamente no es la que más le gusta al gobierno porque podría llegar a acelerarse nuevamente la inflación. ¿Cómo la economía inyecta liquidez? O sea, pesos, dólares, el combustible, Caputo dijo en un momento que vengan los dólares, no aparecen los dólares, los pesos tampoco, porque están apretando. ¿De dónde viene el combustible para la economía? Paradójicamente, el acuerdo con el fondo te permitía emitir pesos con la compra de dólares de divisas del Banco Central. Y el gobierno, la cosecha gruesa, en el trimestre de oro, en el segundo trimestre, cuando venían esos dólares, prefería mantenerlo abajo del centro o directamente yendo al piso en su momento. Claro. No lo consiguió y no acumuló las reservas. Después el fondo fue muy benévolo con la Argentina y dijo, no, bueno, para fin de año, es más, hoy para fin de año tenemos que tener un stock de reservas netas 5.000 arriba, ¿no? No, negativo, eso era el original. Después lo modificaron y hoy puede ser incluso menor al del año pasado. Lorenzo, ha sido muy claro y muy amable, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a ir con Ramiro Fornataro a la cancha de Racing, juega la Academia.